Bien, en esta ocasión vamos a hacer un repaso sobre cómo se estructura un estudio de animación. Sin embargo, hay algunos de estas personalidades que muy probablemente ya no existan o hayan cambiado su rol o se haya configurado de acuerdo a determinadas condicionantes porque está hecho el análisis en base a cómo fueron los orígenes más o menos, ¿no es cierto?, de las estructuras de este género audiovisual. Pero vale destacar la importancia de realizar el análisis de acuerdo al hecho de que muchas de estas cosas las puede servir hacia su vida profesional, incluso para el desarrollo de otros proyectos. Y también se pueden dar cuenta aquí que muchas de estas opciones, de estas posibilidades, pueden ser motivos de especialización. Mucha gente vive y trabaja específicamente en una de estas funciones y así vive su vida, ¿no? Vive su vida profesionalmente. Entonces, este es para realizar un análisis, ¿no es cierto?, del estudio de animación, es importante en primera instancia hacer una reflexión acerca de por qué yo voy a animar. A veces no es únicamente necesario, ¿no es cierto?, o únicamente justificable el hecho de realizar una animación cuando nosotros queremos hacerla. Muy probablemente puede haber otro tipo de alternativas que pueden ser mejores para realizar nuestro proyecto, probablemente por presupuesto, probablemente por disposición de tiempo, probablemente por talento humano, ¿no es cierto? O también por nuestras destrezas. A veces nuestras destrezas están en otros campos, pero para ello hay que hacerse estas preguntas, ¿no es cierto?, que son las que les estoy colocando aquí, ¿no es cierto? Entonces, la primera se refiere a que nosotros animamos regularmente cuando se va a mostrar cosas que son un poquito difíciles de hacer entender a la gente de una manera muy probablemente textual o de mediante una oratoria, ¿no es cierto? Entonces allí se utiliza la animación. Ya les voy a explicar un poquito más adelante esto con el último punto. Simplificar, sintetizar procesos y estructuras, también esto se refiere a que la animación, por el hecho mismo de su complejidad y por el hecho de que asimismo nosotros allí en la estructura podemos organizar todo lo que se va a ver en su alrededor, en su entorno, ¿no es cierto?, tal como personajes, ambientaciones, incluso incidencias lumínicas, matices, cromáticas y todo ello, nosotros es importante que coloquemos ni más ni menos de las cosas que vamos a utilizar y que nos van a servir para comunicar o mostrar aquel concepto que queremos expresar, ¿no? Entonces, por eso ya de por sí la animación simplifica las cosas y simplifica los componentes visuales. Cuando nosotros nos referimos a esto de conceptos abstractos, nos estamos refiriendo a que hay muchos tipos de formas de animar. Una de esas formas de animar incluso se puede referir al grafismo en movimiento. El grafismo en movimiento es un tipo alterno de animación en la cual no se utilizan los medios habituales como la animación de un personaje, la animación de un objeto, ¿no es cierto?, basándonos en un entorno, sino se utiliza incluso formas básicas, ¿no es cierto?, figuras geométricas, fotografías u otros elementos para realizar animación. Uno de las muestras más claras en estos tiempos de este tipo de composiciones es aquello que se realiza como animación para los videomappings, ¿no es cierto? Entonces en los videomappings nosotros vemos en muchos de los casos claros se muestran cosas muy explícitas, pero muy probablemente en muchos de los casos se utilizan otro tipo de formas, otro tipo de expresiones que no son muy propias de la animación convencional, ¿no es cierto? A veces incluso se utilizan figuras geométricas u otro tipo de componentes visuales que muy probablemente no se entienden a simple vista, pero se ven atractivos visualmente, ¿no es cierto? Por su composición de matices, por su estructura visual y otro tipo de condicionantes, ¿no? Ya, cuando nosotros realizamos analogías para clarificar conceptos, básicamente también con esto me sirve para enseñar cómo se refiere el primer punto, ¿no es cierto? Es para nosotros hacer entender cosas complejas a la gente. Por ejemplo, en este caso pongo aquí el primer ejemplo, aquí tengo algunos
algunos ejemplos que he colocado aquí, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos, nosotros lo vamos a ver acá, es esto que se muestra en el Banco del Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, en el Banco del Pacífico, perdón. En el Banco del Pacífico, cuando nosotros estamos haciendo la colota para ir a ver de qué manera nos atienden o para darnos un servicio, también mientras está una pantallita en la cual un muñequito, ¿no es cierto? Como en este Quiero caso nos hablarles de algo está que he aprendido explicando sobre mi economía y me sobre ayuda algo complejo, muchísimo, ¿no es cierto? que es En este la caso cultura nos del está ahorro. hablando acerca de algo de Pero, ¿qué ahorro, es la en cultura del otro de los ahorro? casos nos va a explicar qué es el La lavado de cultura es el activos, conjunto de entonces vemos formas y ahí el expresiones muñequito que súper feliz, caracterizarán a pero una cogiendo plata sociedad que no es determinada, suyo ya y sea por le creencias, encarcela, ¿no es cierto? Al prácticas muñequito comunes ahí y todo súper maneras de ser alegre y que toda la nota predominan ya, en las pero personas. este El tipo de ahorro es la formas, acción ¿no es de separar cierto? una parte Cuando del ingreso nosotros mensual que obtiene vemos una persona este con el tipo fin de de guardarlo para un estructura futuro. audiovisual, muy Entonces, la probablemente cultura del así a ahorro la es la gente práctica que no le predomina en las podemos hacer personas de entender separar de una una parte de manera los más ingresos para el práctica ahorro. Ahora que ya lo sabe, el veamos cómo algunos a qué se beneficios de refiere el establecer esta concepto de cultura algo del muy ahorro. complejo de entenderlo, muy probablemente Primero, con otro tipo ser de prudente ante alguna recursos, ¿no? eventualidad. Entonces, Segundo, esas son las invertir en formas una muy casa, carro o probablemente negocio. que tenemos que Tercero, hacernos educación de la los hijos. reflexión Cuarto, de vacaciones. si es que Quinto, amerita o jubilación. no animar Sexto, antes de mejorar realizar o antes calificación de crediticia. optar por la misma Séptimo, animación o invertir en buscar otro nosotros tipo de mismos. alternativas, ¿no? Educación, por ejemplo. Entonces, a ver, voy a poner Ahora que un tenemos en ratito cuenta pausa a esto, esto y ahora bien. Entonces, ya cuando nos hemos respondido este interrogante, sí, ya pasamos ahora sí específicamente a la parte de la animación y vamos a entender que un estudio grande de animación ya tiene dos tipos de roles, ¿no es cierto? Esos son los roles que se desenvuelven, ¿no es cierto? Los que ocupan las personas del talento humano dentro de un estudio de animación. En primera instancia son estos creativos, son los roles, ¿no es cierto? Que van a estar a cargo de la misma realización como tal, ¿no es cierto? Desde los guiones, la parte de los dibujos, la misma animación, el sonido, etcétera, ¿no es cierto? Pero estos roles técnicos son otros roles, ¿no es cierto? Que igual son súper importantes, como los que buscan capital, como aquellos que están a cargo de los equipos, ¿no es cierto? Del manejo de fotografías, del manejo de montajes, ¿no es cierto? Aspectos de pronto más mecánicos, pero que son igual de importantes, ¿verdad? Ya, entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver que en primera instancia encontramos al productor. Este productor, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, o también denominado productor ejecutivo, es aquel al cual nosotros le recurrimos para solicitar capital para la realización de un proyecto audiovisual, ¿no es cierto? En muchos de los casos esto se ve más a nivel internacional, en donde una persona, ¿no es cierto?, un guionista, etcétera, ¿no es cierto?, tiene una idea, ¿no es cierto?, la desarrolla, ejecuta el guión y a partir del guión envía, ¿no es cierto?, o en su defecto entabla una reunión con este tipo de personas, esos productores que son personas que tienen el capital para invertir en nuestro proyecto. Me refiero a invertir porque no es que estas personas nos dan el proyecto por simple altruismo. Entonces ellos nos dan el capital, es específicamente porque ellos analizan si es que ven que esto es meritorio o les va a generar algún tipo de ganancia, ¿no es cierto? Entonces esta es la razón. Ahora verán. Internamente, ¿no es cierto? En la localidad es un poquito más difícil encontrar este tipo de personalidades, ¿no es cierto? Productores que inviertan en nuestros proyectos de animación. Entonces eso no quiere decir que no se puedan desarrollar proyectos de animación. De hecho, hay otras alternativas que son ya más propias de nuestra época y que se utilizan muchísimo en la actualidad. Una de ellas, ¿no es cierto?, la que más es común en nuestros días es aquella que se denomina el crowdfunding. El crowdfunding, ¿no es cierto?, que nosotros aquí les dejé una página para que le puedan analizar un poquito más a detalle que cómo se genera esto. Quiere decir que nosotros metemos nuestro proyecto
hacia una plataforma virtual, ¿no es cierto?, en la cual presentamos y mostramos nuestro proyecto al público. En este caso, por ejemplo, un proyecto de animación que digamos que ustedes quieran hacer, que en algún momento se queda estancado porque no tenemos presupuesto para seguirlo realizando. Entonces, como nosotros lo colocamos en portales especializados de crowdfunding, que son específicamente para que personas por A o B circunstancias inviertan en nuestro proyecto, entonces si es que ellos ven que les interesa, empiezan a meter capital, empiezan a depositar capital a nuestra cuenta para que nosotros lo podamos seguir realizando. Puede ser de personas que coloquen $5, $1, $10, $50, etcétera. Eso ya depende de cada persona. Eso es lo que es el crowdfunding, ¿no es cierto? Una inversión colaborativa de capital. Entonces, hay varios aspectos que infieren en eso. En algunos de los casos, sí, aquí tiene que ver el altruismo, o sea, personas que invierten en nuestro proyecto por el simple gusto de que salga a la luz, o muy probablemente en otras de las circunstancias es porque ven un beneficio a cambio. Eso ya depende de cada tipo de proyecto. Hay varias páginas en las cuales se puede ingresar nuestro proyecto para una inversión mediante crowdfunding, ¿no es cierto? Aquí les dejo también esta opción. Si es que alguien quiere más explicación al respecto, posteriormente podemos conversar y les puedo explicar cositas más a detalle, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es como van cambiando las cosas y los roles, ¿no es cierto?, de los proyectos, no únicamente lógicamente en animación, sino lo del crowdfunding puede referirse a otro tipo de casos. El director. Bueno, el director, aquí les dejo la explicación, no es mi afán, yo les estoy explicando a lo que se refiere al tema. No voy a leer las diapositivas de manera textual, allí tienen la información, pero básicamente el director es la persona que supervisa todo el proyecto. Todo el proyecto desde el momento que le llega a las manos el guión, él lo decodifica, él lo comprende, ¿no es cierto? Y él es el encargado incluso de las contrataciones de personal para la realización del mismo, ¿no es cierto?, del proyecto, desde lo que les decía, desde el storyboard, ¿no es cierto?, o sea, desde los componentes de guionización hasta la proyección, ¿no es cierto?, hasta la llegada de los resultados finales de la ejecución. Aquí ya estamos viendo algunos de estos aspectos, muy probablemente algunos de ellos no los entienden, pero ya les voy a explicar un poquito más adelante, como por ejemplo esto del guionista, esto del layout man, son cositas que ya son más propios términos de la animación, entonces esto necesita una explicación aparte que ya les voy a colocar. Ya, entonces aquí tenemos el asistente puesto, pero es asistente de director. En los proyectos grandes, asimismo, lógicamente por la cantidad de trabajo que tiene el director, necesita personas que le ayuden, ¿no es cierto?, con cositas que vienen a la par. Entonces el asistente del director es la manera de un secretario, el cual está pendiente de que nada se le pase por alto al director. Está controlando los tiempos, ¿no es cierto? Le está indicando, mira, en determinados tiempos tenemos para cumplir las animaciones, tenemos tal tiempo para pasarle a la parte de postproducción a nuestra realización, etcétera, ¿no es cierto? Entonces él lleva el registro de las fechas, incluso para el cumplimiento a cabalidad de la animación. Por aquí tenemos el productor interno. Bueno, el productor interno, incluso en proyectos pequeñitos, sí es recomendable que exista esta personalidad. Tiene que ser una persona muy responsable porque es aquella que maneja y organiza el capital internamente dentro de la producción. O sea, hay un capital grande que es aquel que está encargado y que está destinado al pago de sueldos, puede ser, ¿no es cierto?, al pago de equipos grandes, ¿no es cierto?, al pago de locaciones y demás cosas, ¿ya? Pero
hay un capital pequeñito que es el capital de caja chica, que es el que se refiere al que se deja, ¿no es cierto?, internamente para la empresa para los gastos diarios. Puede ser un gasto de alimentación imprevisto, puede ser materiales que faltaron a la fecha, ¿no es cierto?, de pronto alguna impresión, alguna máquina se dañó, se la tiene que llevar a arreglar, ¿no es cierto?, se hacen falta hojas, hacen falta tintas, no sé, ese tipo de cosas pequeñitas son las que maneja el productor interno. Ya, vamos por la parte del guionista. Muy probablemente ustedes el trabajo de guionista ya lo deben haber escuchado anteriormente, ¿no es cierto? Porque esto se utiliza para cualquier tipo de producción audiovisual. Sin embargo, en la fase de animación es más complejito el trabajo del guionista. ¿Por qué razón? Porque no hay actores reales que de primera mano personifiquen a los personajes como tal. No tenemos escenarios reales también. Entonces el guionista tiene que ser muchísimo, muchísimo más explícito en aquello que redacta para que se entienda todo lo que va a rodear como atmósfera de nuestro proyecto audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, ese es un rol muy, muy importante del guionista, ¿no es cierto? Y es un trabajo de desglose tenaz, ¿no es cierto? Entonces, como lógicamente estamos en un aspecto de animación, el guión no puede quedar únicamente en palabras. Entonces para ello viene esta personalidad que se denomina el guionista visual. Ya, ustedes muy probablemente conocen este término que se denomina el storyboard. Pero esta palabra storyboard le voy a cambiar un poquito y le voy a colocar como guionista visual para animación para que haya ciertas diferencias. El storyboard, ¿no es cierto?, es cómo se construye de manera visual, mediante dibujos, las secuencias más importantes de una realización, ¿no es cierto?, refiriéndome a un producto audiovisual convencional. Sin embargo, y escuchen bien esta palabrita, aquí es donde viene la diferencia. Un guionista visual para animación no desarrolla únicamente las escenas más importantes de una realización, sino desarrolla las acciones más importantes dentro de una realización. O sea, el trabajo del guionista visual es mucho más fluido. Ya vamos a ver unos ejemplitos al respecto, ¿no es cierto? Entonces, esta personalidad, a más de ello, tiene que tener un talento muy alto, aquí sí, para la realización de dibujo. Vamos a ver algunos ejemplitos al respecto. A ver, aquí tengo, aquí, ¿no es cierto? Tengo el storyboard, ¿no es cierto? Fíjense, este es un storyboard de animación. Esto es la calidad visual de un storyboard de animación. Voy a colocarles aquí esto. Este es el storyboard, este es inédito, ¿no es cierto? Este es el storyboard de una de las 50 películas más grandes, más representativas de la historia del cine, que es Taxi Driver. En Taxi Driver, nosotros, claro, se construyó primero el storyboard para entender cómo se van a ubicar las locaciones y demás, pero fíjense en la calidad de dibujo, no llega a ser una calidad demasiado alta, demasiado talentosa, ¿no es cierto? Pero en animación, en cualquiera de los casos aleatoriamente, sí estamos viendo que el dibujo incluso llega a ser cómo van a ser los personajes finalmente, o sea, los personajes reales como tal. En ese sentido, nosotros estamos viendo un talento incluso para la incidencia de sombras, claros oscuros y demás, ¿verdad? Y este tipo de calidad obedece a ciertas justificaciones, ¿no es cierto? Una de ellas es por algo que se denomina el animatic. El animatic es un producto audiovisual, o sea, una especie de animación inicial previa a la animación final. O sea, es esto. Miren, aquí tengo un animatic, a pesar de que aquí dice storyboard, pero esto es un animatic. Básicamente el animatic es un
producto audiovisual, ¿no es cierto? Que ya se muestra cómo se va a ver la animación final, muchas de las veces ya con las voces reales, con el sonido de fondo igual el que va a ser ya finalmente, ¿no es cierto? Pero que todavía falta un poquito por pulir. Miren, este es el animatic de la película, la de Lilo Stitch. Y aquí estamos viendo, claro, que ya los personajes son ya prácticamente lo que van a ser al final. Son ya los personajes ya con el diseño real, pero lógicamente todavía falta la limpieza del trazo, ¿no es cierto? Todavía falta la texturizada y todo ello, pero fíjense en estos numeritos me indica el número de cuadro, también ya me está indicando aquí cuánto va a durar la animación. Todavía no hay la fluidez, obviamente eso viene ya después, la fluidez con otro tipo de roles que se desempeñan aquí, pero esta es la calidad y esta es la justificación también por la que tiene que ser el guión visual ya con una calidad súper profesional, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya allí va la justificación. Bien, entonces, siguiendo esto, vamos a seguir con esta explicación. Bueno, aquí tenemos otra muestra de un guión visual, entonces aquí también es importante recalcar el nivel de detalle, ¿no es cierto?, de los planos, de los encuadres, de las incidencias de luz, a pesar de que eso también se remarca en otro tipo de rol dentro de animación. Fíjense en esto. Aquí tenemos una flechita, ¿no es cierto? No sé si ustedes ya interpretaron para qué es esta flechita. Pero si no lo hicieron, les explico. Esta flechita lo que nosotros nos está indicando, y esto se puede hacer en el guión visual también, es cómo van a ser los movimientos de cámara dentro de una realización. Entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo que esto va a ser un tilt-up, que se denomina, o sea, el tilt-up es el movimiento de una cámara de abajo hacia arriba, por eso se llama tilt-up. Entonces está indicando que la cámara se va a ir de aquí hacia acá. ¿Ya? Hay muchas explicaciones que pueden estar inmersas dentro de un guión visual. Ahora, ya vienen otros roles que ya hace falta otro tipo de especialistas. Lógicamente no todo lo puede hacer el diseñador, el animador, ¿no es cierto? Como tal, tiene que recurrir a otras personas y una de ellas es el diseño de sonido. Se puede decir que dentro de una realización, ya hay estudios que demuestran esto, que en un 60%, si no es hasta un 70%, la animación o cualquier otro producto audiovisual tiene que ver en su éxito por cómo está manejado el sonido. O sea, la gente inconscientemente da muchísimo realce, incluso mayor porcentaje de lo visual, al aspecto sonoro. Si no, ustedes pueden hacer la prueba en ustedes mismos cogiendo una película que se escuche desastroso, a ver cuánto tiempo duran en mirarla o si es que le terminan de ver y cuánto les perturba versus el hecho de coger una película o un producto audiovisual que tenga una imagen más baja, ¿no es cierto? Más malita, pero con un sonido más decente. Entonces hagan la prueba y analicen cuál es la que más toleran, ¿no es cierto? Entonces, después viene el diseñador de personajes. Aquí viene ya grados mayores de complejidad, porque el diseñador de personajes básicamente es aquel que construye el alma del personaje. Sí, en ese sentido es el que primero, en base a referencias, en base a análisis, que esto ya hemos de hacer más adelante. Esto es prácticamente una clase solo de diseño y construcción de personajes, la que vamos a tener, que primero se los guioniza, en la cual él, ¿no es cierto?, construye todas sus esferas. Se entienden por esferas aquello que es su personalidad, ¿no es cierto?, su apariencia y cómo influye todo este medio que lo rodea para construir este personaje. O sea, lógicamente vamos a ser personas creíbles, ¿no es cierto?, personas que les vamos a dar vida, que acuérdense que eso es la animación. Entonces, por esto infieren muchos aspectos en el diseño de un personaje, sobre todo ya cuando son para cortos de pronto de 5 minutos o más, o incluso para largometrajes. ¿Ya?
Seguido de esto ya viene un nombrecito que suena un poquito particular, que es el layoutman. El layoutman nosotros lo vamos a hacer paralelo a una personalidad que existe en otro tipo de producciones, que es el director fotográfico. El director de fotografía en un producto convencional de animación, como de un producto audiovisual convencional como actores reales y todo ello y escenarios reales, como ustedes saben, es aquel que analiza los componentes de una producción, o sea, la iluminación, los encuadres, el escenario, ¿no es cierto? Todos los elementos que son parte del entorno de incluso un solo fragmento de la pieza audiovisual. Entonces, eso es lo paralelo que hace el layout man, pero lógicamente aquí no hay elementos reales. Entonces, el layout man, hagamos de cuenta que es el director fotográfico de la animación. ¿Sí? El cual analiza cómo van a estar compuestos los planos, por dónde vienen las incidencias de luz, los encuadres, incluso cómo y de dónde a dónde se va a mover un personaje o un elemento para que esté correctamente encuadrado dentro de la realización. ¿Sí? Eso es lo que desarrolla el layout man. Ahora, ahí les voy a enseñar, ¿no es cierto?, algunos ejemplitos. Basta que ustedes coloquen layout en, vamos a ponerle aquí, layout animación, y van a encontrar muchos ejemplos al respecto, ¿no? Entonces esto muy probablemente les clarifique más el concepto. Miren, son encuadres lo que el utiliza, ¿no es cierto? Miren, esto es un plano de layout, está indicando cómo se va a mover un personaje, de dónde a dónde se va a mover. Hay un montón de directrices, ¿no es cierto? Esto puede ser las incidencias de luz, puede indicar dónde hay una sombra y demás cositas, ¿no es cierto? O sea, igual hay un talento muy evidente que se debe tener para ser un representante, ¿no es cierto? Una persona que trabaje en esto. Ya ustedes pueden aquí encontrar un montón de ejemplos buscando layout en animación. Este en particular me parece que es de un libro que se llama El dibujo animado de Sergey Cámaras, si no me equivoco. Aquí está otro en el cual ya vemos más realmente cómo del layout, ¿no es cierto?, se pasa ya a la composición final. Miren, es básicamente ya el trabajo final, pero entintado. Eso es el rol del layout man, entre otros, ¿no? Bien, entonces, seguido de esto, vamos a ir viendo, bueno, aquí están algunos ejemplos, miren, incluso los movimientos, cómo se van a desarrollar, el movimiento de cámara y todo ello. Aquí está el que les había enseñado. Ya, y aquí vienen otros roles. Estos roles ya muy probablemente pueden ser desarrollados por una misma persona por el avance de lo digital. En muchos de los casos ya, pero dependiendo del presupuesto los desarrollan varias personas, pero si no se tiene mucho presupuesto, en muchos de los casos esto lo realiza un solo individuo, sobre todo si es que son realizaciones muy cortitas como la que van a hacer ustedes, que van a cubrir un montón de estos roles. El fondista, ¿no es cierto? Bueno, ya se encarga de trabajar con el layout man, es el que le asiste para retoques finales y todo ello. Aquí viene el animador. El animador es una de las personalidades más conocidas dentro del proyecto, ¿no es cierto? Es aquella que realiza lo que se denomina los keyframes o fotogramas claves de la animación, como lo que vieron en el ejemplo de Lilo Stitch. Si ustedes se dan cuenta allí, el movimiento de los personajes se ve muy entrecortado, ¿no es cierto? A pesar de que tiene muy buena calidad visual, no nos centremos todavía en el entintado y eso, pero si ustedes se dan cuenta, un personaje moverse de un destino A hacia un destino B todavía se ve como muy brusco el movimiento, ¿no es cierto? ¿Es por qué razón? Porque están faltando cuadros. Sí, acuérdense lo que les decía. Para realizar una animación nosotros tenemos que tener por lo menos unos 24 cuadros por segundo, que esto ya varía después de determinadas condicionantes, pero analicen la fluidez de animación. Sí, entonces el animador lo que desarrolla es los fotogramas más importantes para que luego se pueda completar la animación. Esto también
en algo que se denominan los principios de animación, que ya hemos de ver un poquito más adelante, tiene un nombre que se llama acción directa y pose a pose. La acción directa es dibujar los fotogramas más importantes para que luego ser rellenados con las acciones que le hacen más fluido, que eso se denomina el pose a pose. Ya. Esta personalidad, claro, lógicamente ya depende también de proyectos grandes, es aquel que completa los dibujos, o sea, el que hace el pose a pose. Aquí está, bueno, algo más acerca del asistente, que muy probablemente lo va a tener que hacer el mismo animador en estos tiempos. El intermediador también les ayuda, es como un asistente del asistente que analiza si es que todavía faltan cuadros faltantes, los complementa. Ya. Este trabajo también se lo desarrolla muchísimo, ¿no es cierto? No quiere decir por el hecho de que ya vayan desapareciendo roles que las acciones y los procesos ya no se sigan haciendo. De hecho, se siguen haciendo y esto, de hecho, van a tener que hacerlo ustedes. El limpiador lo que hace es esto, ¿no es cierto? Esto es lo que termina siendo el animador, porque él, como está preocupado de generar una fluidez y un realismo en los movimientos, deja un poquito de lado al inicio la calidad del resultado final del dibujo, ¿no es cierto? Entonces dibuja así, por eso es que se ven un poquito no profesionales las animaciones finales. Entonces el limpiador lo que hace es prácticamente volver a calcar cuadro a cuadro la animación para llegar a este proceso final. Ya. Entonces después viene el planificador, ¿no sé? Que es aquel que analiza las escenas que todavía están sueltas o los fragmentos que corresponden a la animación cuando ya es por lo menos un corto animado, para irles colocando, distribuyendo donde deberían estar, ¿no es cierto? Esto es un trabajo que por el momento muy probablemente lo hace el editor. El entintador o calcador, que eso ya también muy probablemente ya lo hace una misma persona, es aquel que vuelve a, ya texturiza, ¿no es cierto?, la animación, ya le pinta, ¿no?, para ya que tenga sus matices, sus colores y todo ya lo final. El checker es básicamente un testeador. Es algo que incluso ahora se realiza en red. Hagan de cuenta en un videojuego, cuando salen los videojuegos en beta, ¿no es cierto? Que les muestran en la pantalla, les sacan un demo del juego y que ustedes lo juegan. Entonces esto, el propósito un poquito maquiavélico por dentro es no que ustedes lo jueguen y lo disfruten, sino más bien que tengan las personas, los realizadores, un feedback, una retroalimentación en la cual les lleguen datos de qué es lo que está funcionando y no. Entonces eso es básicamente lo que realiza el checker, analizar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es lo que se ve raro en la animación. Esto también lo realiza el director, ustedes pudieran decirlo, pero también se necesita un público externo que no haya visto nunca un film y que tenga un punto de vista más imparcial. Ya, esta personalidad del camarógrafo final o componedor final, ya esto sí ya no existe para nada. Este es un dato de museo el que les estoy dando en este momento. No, ya no lo van a encontrar muy probablemente en ningún tipo de estudio, pero básicamente era la persona encargada de que todo este registro fotográfico que se realizaba en la animación anteriormente, como lo que les mostré el video que venía como un extra de la clase anterior del cómo realizaban las animaciones en Disney, ¿no es cierto? Pasaba, esta era la que hacía que se pase al rollo final de reproducción, o sea que se compile todo en el componente audiovisual, ¿no es cierto? Entonces eso hacía el componedor final con maquinitas como estas. Sí, entonces son máquinas que ya no las vamos a ver aquí en el país. No creo que muy pocos lugares la tenían. Ahora ya no deben ni siquiera existir y en otros países muy probablemente únicamente son muestras históricas nada más. Sí, entonces después de esto viene el editor. Ya, el editor muy probablemente puede ser la persona más odiada dentro de un estudio de animación, muchas veces justificable, muy pocas veces no justificable lo que él desarrolla, pero es el encargado de
cortar y colocar de una manera organizada las escenas que ya van a ser las finales dentro de una realización. La definición de edición es tan simple como lo siguiente: cortar lo malo y dejar lo bueno dentro de un producto audiovisual. Entonces con eso entienden qué es lo que hace el editor, ¿sí? Pero muchas de las veces es un poquito criticado incluso por las personas que trabajan internamente, porque hagamos el caso de que una persona se sacó la madre haciendo una escena, porque en estudios grandes lo que se va encargando son escenas, ¿no es cierto?, a determinadas personas. Entonces digamos que una persona se sacó la madre de su escena, ¿no es cierto?, le quedó hermosísima, le quedó una bestia, ¿cierto? Y muy probablemente en la proyección final ni siquiera apareció. Entonces esta persona va a decir, chuta, ¿y qué pasó aquí? Entonces muy probablemente el editor, después de analizar y construir toda el corto o el largometraje final, se dio cuenta que esa escena no comunicaba o no expresaba nada, que era muy reiterativa o no servía, ¿no es cierto? O no cumplía su propósito. Entonces por eso lo omitió. Eso sí, muchas de las veces se jalan las cuadras, ¿no es cierto? Y omiten cosas que después el público critica el por qué pasó esto. Pero hay otra razón también. Dependiendo del medio en el cual se vaya a proyectar la realización, hay muchas de las veces que se tienen tiempos determinados. Esto pasa sobre todo en un género en un espacio, en un medio que ya muchas de las personas no lo utilizan, que es la televisión convencional. En la televisión convencional hay tiempos específicos, exactos, pautados para que un producto se muestre, ¿no es cierto?, en determinado horario. Entonces allí muy probablemente se necesita cortar cosas para que calce a la perfección en ese espacio destinado. Ya, ahí está un resumen de lo que les he explicado en este momento. Espero que haya sido lo más clara posible la explicación. Entonces, si es que ustedes tienen alguna duda, ya saben, para eso está el resto, mis contactos para poderles explicar estas situaciones, ¿no? Por lo demás, chicos, si no, muchas gracias. Espero que hayan aprendido alguito más.